Millonario descubre en la madrugada lo que nunca imaginó de su empleada embarazada devastador. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando el sonido entrecortado de un teléfono rompió el silencio. Ara Samuel, un magnate de la tecnología, sudando frío mientras miraba la pantalla iluminada. Su empleada, Clara, estaba a punto de dar a luz, pero eso no era lo más alarmante. Había una sombra en su voz, un temblor que levantaba el polvo de viejos secretos. Samuel nunca imaginó que detrás de esa sonrisa dulce y esos ojos brillantes, Clara guardaba un misterio capaz de cambiarlo todo. Mientras la ciudad dormía, él recordó aquella noche en la que la conoció. Una sonrisa inocente, pero había algo extraño en ella, como si sus gestos ocultaran verdades prohibidas. La preocupación le llenó el pecho, un nudo en su garganta le decía que había más de lo que creía. En esa vorágine de pensamientos, una pregunta surgió, que la unía a él, el camino hacia el hospital se tornó un laberinto de dudas. Sus manos temblaban sobre el volante, las luces de las calles parecían parpadear con advertencias. Recordando cómo había confiado en ella para manejar su agenda y su vida, se asustó. Siempre había sido más que solo una asistente. ¿Pero realmente la conocía? Cuando llegó, el ambiente se tornó opresivo. Clara estaba en una sala, rodeada de médicos, pero él notó que su mirada se desviaba hacia un rincón oscuro, donde un hombre desconocido lo observaba con interés. Era como un engranaje en una máquina, no parecía tener lugar allí. Samuel sintió que el aire se le cortaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué pensaba de ellos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras el hombre desconocido se acercaba, Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más le ocultaba Clara? Esa revelación se sentía como un secreto bajo la piel, listo para estallar en 1000 pedazos. Las luces del hospital parpadeaban, creando una atmósfera surrealista. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. ¿Qué estaba pasando dentro de esa sala? La ansiedad le oprimía el pecho, y cada segundo se volvía un espejismo de incertidumbre. ¿Castería su vida fuera de control para siempre? El grito resonó en el pasillo, atravesando las puertas como una flecha al corazón de Samuel. Su instinto fue correr, pero las piernas parecían de plomo. Una parte de él necesitaba saber qué ocurría, otra lo instaba a huir del miedo que se acumulaba en su pecho. La incertidumbre se transformó en angustia palpable, y el sudor le corría por la frente, los murmullos de los médicos le llegaban distorsionados, como ecos lejanos. Se acercó a la puerta, asomando la cabeza solo para encontrar a Clara, pálida y exhausta. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. Ella estaba rodeada de enfermeras, pero la mirada que compartieron hablaba de una conexión desconocida. ¿Qué había entre ellos que los ataba tan fuertemente, aunque él no lo supiera? Entonces el hombre del rincón oscuro, que había estado observando con atención, se acercó aún más. Su mirada era intensa, casi penetrante, y el rostro mostraba un rictus que combinaba interés con peligrosidad. Samuel, frustrado, le lanzó una mirada desafiante. ¿Quién era ese hombre que se permitía invadir un momento tan íntimo? Soy el doctor Vargas, dijo, con una voz que era un susurro amenazador. El padre del niño que Clara está a punto de tener. Las palabras golpearon a Samuel como un martillo. En un instante, todo cobró un sentido aterrador. La historia de Clara, su sonrisa, ese secreto latente, giraba en torno a una verdad que nunca había imaginado. ¿Qué quieres decir? Samuel apenas pudo articular. La incredulidad y el dolor se entremezclaban en su voz. Sus ojos ardían con un fuego de celos que nunca había experimentado. ¿Qué significaba eso para el futuro que había comenzado a imaginar con Clara? Vargas sonrió, un movimiento casi imperceptible, pero lleno de confianza. Esa es solo la punta del iceberg, amigo. Clara no es quien tú piensas que es. La aseveración lo impactó, cada palabra una sal que se frotaba en una herida abierta. Samuel buscó respuestas en la mirada de Clara. Ella titubeaba,
luchando con una tormenta de emociones que lo dejó aún más confundido. Samuel, yo. Su voz tembló y Samuel vio cómo las lágrimas brotaban de sus ojos, pero la situación se volvió aún más intensa. Esto no es lo que parece, interrumpió Vargas, su tono de voz cambiando a uno más amenazante. Lo que hay en juego es mucho más grande de lo que crees. La vida de Clara y el bebé corren peligro. La revelación sacudió a Samuel. ¿Qué estás diciendo? Su voz se elevó, los latidos de su corazón resonaban como tambores. Hay personas que no se detendrán ante nada por el pasado de Clara. Y tú estás en medio de esto. La presión en el pecho de Samuel se intensificó. La noche que había comenzado con la esperanza de dar la bienvenida a un nuevo ser, ahora parecía un callejón sin salida. Clara finalmente rompió en llanto. No, no es así. No puedes creerle. Acusaciones y revelaciones flotaban pesadas en el aire, cada palabra sumando a la tensión, como si la atmósfera pudiera desgarrarse en cualquier momento. Samuel tomó aire, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Podía Clara ser realmente una víctima atrapada en un juego que ni él ni ella entendían completamente? La decisión que tendría que tomar se acercaba rápidamente, pero en el fondo, sabía que las respuestas lo llevarían a un lugar mucho más oscuro. Samuel, confía en mí, murmuró Clara, su voz un rayo de esperanza en medio del caos. Pero, ¿quién podría confiar en quien le había ocultado tanto? A medida que la presión aumentaba, el estruendo de una puerta que se abría a sus espaldas lo hizo girar. Un hombre vestido de negro apareció, con una actitud decidida y un destello de intenciones ocultas en sus ojos, un eco de peligro latente. Es hora de que aclares las cosas, Samuel, dijo, y su voz fría hizo eco en el pasillo, como una campana de advertencia. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero estaba Samuel preparado para enfrentar lo que vendría. Con un nudo en el estómago, él se volvió hacia Clara. ¿Qué está pasando?, exigió, sabiendo que las sombras de su pasado y su presente estaban a punto de chocarse de una manera devastadora. La respuesta de Clara quedó atrapada en el aire, como una balanza de verdad y mentira, mientras la tensión rozaba el clímax. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? La línea entre el amor y el odio se difuminaba cada vez más, y la pregunta palpitaba en el aire, lista para ser desvelada. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar Samuel por la verdad? Samuel sintió como el aire se enrarecía a su alrededor. Apenas podía procesar las informaciones que se arremolinaban en su mente. Clara y Vargas, encerrados en un misterio tan enredado como los cables del corazón de él, lo habían dejado atrapado entre la duda y el deseo de protegerla. Con cada segundo, la presión aumentaba, como si el propio edificio estuviese apretando su pecho. Samuel. Gritó Clara, su voz temblando entre la desesperación y la súplica. Tienes que entender que... ¿Entender qué? Samuel interrumpió, su tono gritón resonando por el pasillo. ¿Cómo puede ser que no sepas quién es el padre de tu hijo? ¿Cómo? Las lágrimas de Clara caían ahora sin control, salpicándole la cara a Samuel como gotas de una tormenta que amenazaba con inundarlo todo. El desasosiego que lo invadía se transformó en rabia. No era justo. No solo por la revelación de Vargas, sino por la montaña rusa emocional en la que tenía que subirse sin haber hecho ningún preparativo. El hombre vestido de negro se acercó un paso más, y su sonrisa era helada. Es simple, amigo. Clara está atrapada en algo más grande que lo que puede manejar. Pero tú puedes enamorarte de la idea que tienes de ella, o puedes involucrarte en la verdad que, te aseguro, no querrás conocer. El estómago de Samuel se encogió al oír aquellas palabras. Podía ver las redes que envolvían a Clara, la podredumbre que se escondía tras sus ojos. ¿Y qué es lo que ella no me ha dicho?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. Vas a tener que elegir. El amor o la realidad, dijo Vargas, ajustando su abrigo con una frialdad calculada. Tenía la mirada de un depredador en busca de su presa. Porque las decisiones que tomes hoy no solo afectarán tu vida, sino también la de Clara y el niño. La amenaza colgaba en el aire. Samuel sintió que las palabras pesaban en sus sienes mientras procesaba la gravedad de la situación. Estaba empezando a captar la muy sombría perspectiva que su vida había tomado en esas breves horas. ¿Por qué no me dijiste nada, Clara?, preguntó, el dolor visible en sus ojos. ¿Me usaste para escapar de algo? ¿Te traté como una reina y tú solo me ocultabas esto? No, gritó Clara, sus ojos llenos de convicción. No era así. Te quise, Samuel. Siempre.
Pero no puedo explicarte todo en este momento. Su voz se entrecortó al recordar el caos que la acechaba. Explícame ahora. Exigió Samuel, su frustración alcanzando el punto de ebullición. El sonido de voces monótonas de otros médicos en el fondo parecía burlarse de él, como una canción triste en un momento que no podía detener. Pero antes de que Clara pudiera hablar, el hombre de negro intervino. El tiempo se acaba, Samuel. No puedo protegerla para siempre. Tienes que decidir si quieres afrontar esto o si prefieres correr. La luz blanca del hospital iluminaba sus rostros, revelando el miedo que había en los ojos de Clara. Samuel comprendía que ya no se trataba solo de su amor, sino de algo más grande que los envolvía a todos. Con cada palabra, cada mirada, las sombras iban tomando forma y cobran vida. Te entiendo, Samuel, dijo Clara, acercándose a él, la voz baja pero firme. Pero alguien está detrás de mí, y si no hago lo que ellos quieren, yo no sé qué pasará. La advertencia de Clara dejó a Samuel helado. Su mente giró a 1000 por hora. ¿Qué quieren de ti? ¿Por qué? Al escuchar la desolación en su voz, su determinación comenzó a transformarse en un deseo de protegerla. ¿Realmente estás dispuesto a involucrarte en este mundo, Samuel?, preguntó Vargas, con una sonrisa que se deslizó como una sombra. Porque la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Samuel se aferra a la mirada de Clara, buscando en ella alguna señal de esperanza entre la tormenta que se acercaba. Cuando sus miradas se encontraron, las palabras no eran necesarias, y una comprensión surge entre ellos, la reunión de dos corazones dispuestos a enfrentar lo que venga. En ese instante, la puerta del lado se abrió de golpe. Un grupo de hombres de traje apareció, con sirenas, resonando a lo lejos. La amenaza física de pronto se volvió real. No puede ser, pensó Samuel, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Tenía una decisión que tomar, pero el futuro ya no parecía prometedor. Samuel, murmuró Clara, la voz apenas un susurro, cuando las sombras empezaron a acercarse, y él se dio cuenta de que la hora de actuar había llegado. Pero, era demasiado tarde. La pregunta lo atormentaba mientras el peligro avanzaba, y en su corazón, el eco de lo que iba a perder resonaba con fuerza. ¿Podría arriesgar todo por el amor y la verdad, o el destino ya estaba escrito? El sonido de pasos severos resonaba en el pasillo, como un tambor que marcaba el compás de una tragedia inminente. Samuel sintió cómo se le helaba la sangre en las venas al ver a los hombres de traje acercarse. Eran figuras oscuras, emulando sombras que venían a reclamar lo que creían suyo. Las sirenas en la distancia se unían al coro del caos, como si el propio mundo estuviese en alerta. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Samuel, su voz quebrándose, aunque la determinación lo mantenía de pie. Solo queremos a Clara, dijo uno de los hombres, su voz profunda y autoritaria. Es mejor que la entregues. No podría detener lo que va a suceder si sigues interfiriendo. Clara tembló a su lado, su miedo palpable. Samuel podía sentir su cuerpo tenso como una cuerda al borde de romperse. Nunca, respondió Samuel, apretando los dientes. No permitiré que se la lleven. Los ojos del hombre de traje se estrecharon, y un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. Déjame advertirte, dile, me sería un placer ver hasta dónde estás dispuesto a llegar por ella. Pero ten cuidado, amigo. A veces los héroes terminan peor que los villanos. Samuel, por favor, intercedió Clara, su voz una mezcla de súplica y temor. No sabes a quiénes estás enfrentando. Necesitamos salir de aquí. Samuel miró a Clara. No podía permitir que se la llevaran, pero la idea de enfrentarse a peligros desconocidos era aterradora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso hay un camino? En ese instante, la puerta de emergencia se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco como si el universo ofreciera una última oportunidad. Clara cogió su mano y la sujetó con fuerza. Confía en mí, murmuró. Yo sé dónde ir. Sin pensarlo, Samuel asintió. La voluntad de protegerla avivaba una chispa en su interior que hacía tiempo había creído apagada. Vargas dio un paso atrás, confuso. Esto no pueden resolverlo así, dijo con un tono que denotaba una incredulidad marcada. Dale, exclamó Samuel, tirando de Clara hacia la salida. La incertidumbre se transformó en prisa mientras se movían. Cada paso, una decisión cargada de implicaciones, cada respiración, un ruido que los alejaba del peligro. A sus espaldas, los hombres de negro comenzaron a seguirlos. Sigue corriendo, gritó Clara, arrastrando a Samuel tras ella.
Sus corazones palpitaban al unísono con el ritmo frenético de sus pies sobre el suelo, llegaron a un ascensor en el extremo del pasillo, y justo cuando apretó el botón, el sonido de la alarma resonó detrás de ellos. Una ansiedad crónica llenaba el ambiente, como si los mismos muros del hospital supieran que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. El ascensor llegó con un chirrido agudo, y ambos entraron, sin mirar atrás, sintiendo el aire escapar de sus pulmones. Clara presionó el botón del suelo más bajo. Si llegamos al estacionamiento, tal vez podamos encontrar un coche y escapar, pero el ascensor se detuvo abruptamente, con un estruendo que sonó como campanas de advertencia. La luz temblorosa se apagó momentáneamente, y un silencio inquietante se apoderó del espacio cerrado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara, su voz resonando en la oscuridad. Eso no puede ser bueno, murmuró Samuel, su miedo agazapándose en su pecho. Ciertamente, no podían quedarse ahí. Los hombres de traje estarían en el piso solo un momento después de ellos. Con un movimiento decidido, él empujó las puertas del ascensor. La resistencia era casi un símbolo del mundo que estaban dejando atrás, la libertad colgaba al otro lado. Cuando el metal se abrió, el pasillo estaba desierto, la luz mortecina iluminando una escena de confusión. ¿Dónde están?, preguntó Clara, mirando alrededor, con los ojos llenos de preocupación. Debemos correr antes de que nos encuentre, respondió Samuel, tomando su mano mientras comenzaban a avanzar. Una sensación de alerta brotó entre ambos, no podían bajar la guardia. Mientras corrían, lo inesperado ocurrió. Un teléfono sonó estridentemente en el fondo, rompiendo el silencio. Clara se detuvo de golpe, su mirada vacía. Es mi teléfono, susurró, como si un remolino de realizaciones comenzara a girar en su mente. ¿Lo vas a contestar?, preguntó Samuel, pero sabía que no debía hacerlo. Había algo siniestro en esa llamada que resonaba como un eco del pasado. Los ojos de Clara brillaron con una mezcla de terror y determinación. Sí, porque quien está al otro lado puede tener respuestas. Samuel sintió una punzada en el estómago. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba al alcance, aunque fuera más oscura de lo que ambos temían. ¿Qué revelaciones les esperaba al otro lado de esa llamada? El sonido del timbre volvió a resonar, tan insistente como el corazón golpeando contra el pecho de Samuel. La decisión lo atormentaba, mientras lo que ignoraban continuaba acechando en las sombras. El corazón de Samuel latía con fuerza mientras miraba a Clara, quien, por un instante, parecía atrapada entre el miedo y la curiosidad. Pero, Clara, ¿y si es una trampa? Su voz temblaba, desgarrada entre el deseo de protegerla y la necesidad de conocer la verdad. Los ecos del pasado estaban más cerca de lo que creían, y él lo sentía en cada fibra de su ser. Es mi única opción, dijo ella, su tono decidido. Necesito entender qué sucede. Esto podría ser lo que nos salve. Samuel la miró a los ojos, buscando rastros de duda, pero solo encontró una determinación ardiente. Con un suspiro profundo, se acercó a ella mientras el timbre seguía sonando, cada tono como un golpe contra su pecho. Está bien, cedió. Pero si no me gusta lo que escucho, cortaré la llamada de inmediato. Ella sintió, su mano nerviosa buscaba el teléfono, el aire entre ellos cargado de ansiedad. Clara tomó el dispositivo entre sus dedos temblorosos y, con un último vistazo a Samuel, presionó el botón de respuesta. El teléfono tiene que estar en el altavoz, Samuel murmuró, incluso mientras su mente buscaba rutas de escape. La luz parpadeante del ascensor les había dejado estancados en la vulnerabilidad. Hola, Clara, una voz profunda y fría brotó del auricular, como una sombra que se cernía sobre ellos. Sabía que ibas a contestar. ¿Quién eres?, Clara preguntó, su voz entrecortada por una mezcla de temor y determinación. Soy quien te ha estado buscando y quien puede ofrecerte respuestas. Todo lo que necesitas saber sobre tu embarazo, sobre Samuel y sobre la organización que me envía, continuó la voz, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Samuel. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Samuel, sin poder contener la indignación que burbujeaba en su interior. Quiero que lleguen a un acuerdo. Un encuentro. Hay mucha más en juego de lo que piensan. No se trata solo de Clara, se trata de algo más grande, que podría afectarlos a ambos muy pronto. Los ojos de Clara se agrandaron. ¿Encuentro? ¿Con quién? Con alguien que tiene intereses que deben ser discutidos. Vas a necesitar una decisión y rápido, o las consecuencias serán complicadas, advirtió la voz, cada palabra un sutil desgarro en el velo de su confusión. No voy a ir a ningún lugar contigo,
exclamó Clara con fuerza, escudándose en Samuel, buscando su protección como un fortín en medio de la tormenta. Piensa bien en lo que dices, querida. ¿Sabes lo que en realidad has traído al mundo? No se trata solo de un bebé. Las revelaciones que puedes obtener podrían cambiarlo todo. Te daré una hora para que decidas. Y recuerda, no estás a salvo aquí. Al instante, la llamada se cortó. El silencio que dejó era casi opresivo. Samuel miró a Clara, su mente girando como un torbellino. ¿Qué había querido decir la voz? ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó ella, su rostro palideciendo. La tensión en el ambiente se sentía tangible, pesando sobre sus hombros. Debemos irnos de aquí. No podemos quedarnos en este lugar. No sabemos cuántos nos están buscando, Samuel respondió, metiendo el teléfono en el bolsillo mientras tiraba de su mano. Pero mientras corrían hacia la salida, la imagen de la voz resonaba en su cabeza. Había demasiado en juego, y el destino de ambos pendía en una cuerda floja, más delgada que una línea dibujada en la arena. De repente, un grito resonó en el pasillo. ¡Deténganse! Samuel se volvió para ver a un guardia del hospital, pantingando mientras levantaba su radio. ¡Vengan ya! Los he encontrado, están aquí. Corramos, gritó Clara, y juntos, se lanzaron a la derecha al final del pasillo, pero las sombras se acercaban, el peligro estaba cada vez más cerca. Mientras se adentraban en un laberinto de salas vacías y escaleras en desuso, una pregunta permanecía en sus labios. La vida que pensaban que conocían se desmoronaba, y lo que estaba oculto para ellos era solo el comienzo de una revelación devastadora que podría cambiar todo. ¿Qué más estaban dispuestos a perder en su camino por la verdad? La adrenalina corría por las venas de Samuel mientras tiraba de Clara hacia un pasillo lateral. Las luces fluorescentes apenas iluminaban la oscuridad, creando sombras que parecían moverse por sí solas. El eco de sus pasos resonaba en el silencio asfixiante del hospital desierto, como un tambor que marcaba el ritmo frenético de su huida. ¿Dónde vamos?, preguntó Clara, sus ojos llenos de nervios y miedo. Samuel podía ver el pánico en su mirada, pero también notaba la chispa de determinación que no se apagaría tan fácilmente. Debemos buscar una salida. Necesitamos encontrar un lugar seguro para pensar, respondió, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía en un frenesí casi insoportable. Las luces comenzaron a parpadear sobre sus cabezas, como si el mismo edificio estuviera advertido del peligro inminente. Avanzaron rápidamente, el sonido de sus respiraciones entrecortadas llenando el aire denso. Cada giro, cada esquina, podría ser un enfrentamiento o una trampa más, pero no podían detenerse. Samuel Clara se detuvo, sus manos temblando en señal de pánico. ¿Y si tienen a alguien más aquí? ¿Y si nos atrapan? Lo haremos juntos, Clara, dijo él, con una firmeza que trataba de infundirla de coraje aunque por dentro sentía que el miedo era una serpiente enroscándose en su pecho. Pusieron un pie delante del otro, conscientes de que el tiempo se les escapaba. Samuel sabía que la voz del teléfono no solo hablaba de posibles revelaciones perturbadoras, sino que era un recordatorio de que su vida había dado un giro inesperado. Lo incierto del futuro ahora danzaba frente a ellos como una sombra inalcanzable. Cuando llegaron a una puerta de emergencia, Samuel se asomó a través de un pequeño vidrio. El área estaba vacía, pero podía escuchar el murmullo lejano de las voces de los guardias. Sin perder un segundo, empujó la puerta y salieron al aire fresco de la noche. Sin embargo, la libertad era efímera. A lo lejos, un coche encendió sus faros, su luz cortante escaneando las calles vacías y buscando. «Apártate». Samuel arrastró a Clara hacia un callejón adyacente, donde la oscuridad los envolvió como una manta de protección. «¿Qué hacemos ahora?», Clara murmuró, el pánico apoderándose de su voz. «Necesitamos llegar a un teléfono». «Debemos advertir a alguien que realmente confíe en nosotros», respondió Samuel, sin saber aún a quién confiar. La revelación de que Clara no era simplemente una empleada, sino que ocupaba un lugar central en un misterio que era mayor de lo que jamás habían imaginado, giraba en su mente como un torbellino. El sonido de pasos apresurados se acercaba cada vez más. Samuel sintió que la presión aumentaba. Con un gesto, la llevó detrás de unos contenedores de basura, manteniéndola en silencio mientras sus corazones latían a 1000 por hora. «¿Y si todo esto es parte de un plan más grande?», dijo Clara en un susurro. «¿Y si hay algo más sobre mí que no sé?». «No lo sé, pero debemos averiguarlo». «No podemos permitir que nos atrapen», contestó Samuel, sus ojos fijos en la entrada del callejón.
En el fondo, sabía que cada segundo contaba y que el tiempo se les acababa. De repente, un destello en la oscuridad les hizo alzar la vista. Dos figuras emergieron de la noche, sus caras ocultas tras capuchas, pero sus pasos firmes y decididos. Samuel sintió una oleada de terror. «Clara, corre», gritó, justo cuando las figuras comenzaron a acercarse. Mientras escapaban, el eco de su propia desesperación retumbaba en su mente. El encuentro era inevitable. Las preguntas crecían como un monstruo de sombras a sus espaldas. ¿Qué secretos ocultaba el pasado de Clara que ahora podrían destruirlos? Y en el fondo de su ser, una verdad aterradora comenzaba a formarse. Lo que habían despertado no era solo un peligro, sino un legado que venía de generaciones pasadas. ¿Estaban listos para afrontar lo que podría esperarles? Y si las respuestas que buscaban eran más oscuras de lo que jamás habrían imaginado, la noche apenas comenzaba, pero para Samuel y Clara. La lucha apenas comenzaba. Samuel y Clara se deslizaron rápidamente entre los contenedores, sintiendo la fría humedad del metal contra sus manos. El sonido de las figuras acercándose era como un eco amenazador en la penumbra, una armonía aterradora que hacía que su piel se erizara. El corazón de Samuel latía descontroladamente, y con cada respiración sentía la presión creciente de lo desconocido. ¿Qué hacemos? Clara apretó sus brazos alrededor de su propio cuerpo, temblando. No podemos quedarnos aquí. Tienes razón, murmuró Samuel, tratando de calmar la creciente ansiedad que quería desbordarse de su pecho. Pero no podemos dejarlos que nos encuentren. ¿Necesitamos? ¿Qué tal si vamos hacia la calle principal? Allí hay luces y es más probable que haya gente, sugirió ella, mirando angustiada por encima de la basura. Con un movimiento decidido, Samuel asintió, sintiendo que la urgencia crecía dentro de él. Las figuras estaban cada vez más cerca, sus pasos resonando con una firmeza inquietante. Salieron del callejón y se lanzaron hacia la luz tenue de la calle, sus sombras alargándose tras ellos. Mientras corrían, el aire gélido de la noche golpeó sus rostros, trayendo consigo el dar de cuenta de su precariedad. Samuel se sintió abrumado al pensar que no solo estaban huyendo de esas sombras, sino que se enfrentaban a un misterio que podría cambiar sus vidas para siempre. Clara no era solo una compañera, y esa incógnita pesaba sobre ellos como un oscuro presagio. ¿Qué crees que quieren de nosotros? La voz de Clara era un susurro temeroso, y Samuel sintió un escalofrío al escucharla. Quizás saben algo sobre tu pasado, algo que no deba salir a la luz, respondió, frunciendo el ceño. Tal vez hay más en ti de lo que crees. Pero, ¿y si lo que saben nos afecta a todos? Samuel, no quiero ser la razón de tu desastre. Clara parecía atrapada entre el miedo y la determinación. No lo serás. Te prometo que te protegeré, decía él, mientras sus pies se movían de manera frenética, buscando una escueta señal de esperanza entre el caos. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. Las figuras habían empezado a correr. Samuel pudo escuchar sus resoplidos y los ecos de sus pisadas resonando cada vez más cerca. La adrenalina lo llevó a una pequeña tienda cercana. Sin pensarlo, empujó la puerta y entraron, esperando que la oscuridad interior les otorgara un momento de respiro. ¿Qué estamos haciendo aquí? No podemos quedarnos. Clara exclamó, mirando a su alrededor mientras la ansiedad se incrustaba en su voz. Pero Samuel, con el latido de su corazón aún en sus oídos, observó el lugar. Era más que una tienda, había antiguos objetos, fotografías familiares colgadas en las paredes, y una atmósfera de olvidada calidez. No tenemos otra opción. Debemos escondernos, al menos por un momento, dijo él mientras cerraba la puerta detrás de ellos, el sonido ahogado de un cerrojo en su interior. Justo en ese instante, la pequeña campanita en la puerta sonó, indicando que alguien más había llegado. Samuel contuvo el aliento. Un hombre mayor, con una mirada cansada pero curiosa, apareció tras el mostrador, cruzando sus manos sobre la madera desgastada. ¿Necesitan ayuda? Pero antes de que pudieran responder, el sonido de pasos firmes resonó desde afuera. Dos figuras vestidas de negro se detuvieron cerca de la entrada, buscando señales de su presencia en la tienda. Samuel, creo que vienen por nosotros, dijo Clara, con un temblor en su voz que la traicionaba. ¿Qué hacemos? Samuel miró al hombre detrás del mostrador, sintiendo que su destino había quedado atado al de Clara, y que su única esperanza podría radicar en las decisiones que tomaran en ese instante.
La revelación de los secretos de Clara aún estaba escondida entre sombras, y ellos estaban a punto de descubrir si eso sería su salvación o su perdición. La puerta de la tienda tembló al contacto de varios golpes, y una voz profunda resonó en el aire: sabemos que están ahí. Salgan, y todo puede terminar hoy. Solo queremos respuestas, sus vidas dependen de ello. La mirada de Samuel se encontró con la de Clara. Era un instante cargado de pánico y determinación, sabiendo que un desafío mayor estaba por desatarse. Mientras el eco de su amenaza resonaba en sus oídos, dos preguntas ardían intensamente: ¿cuánto de su vida estaban dispuestos a arriesgar para descubrir la verdad? Y, lo más desconcertante, ¿qué secretos revelaría el pasado que parecía acercarse cada vez más? La noche no había hecho más que comenzar, y el verdadero viaje quizás apenas comenzaba. Samuel sintió como el sudor frío se deslizaba por su frente mientras el estruendo de la puerta resonaba en sus oídos. Detrás de la puerta estaban sus perseguidores, y el aire se volvió tenso y espeso. La ansiedad se apoderó de él al pensar que, en un par de segundos, podrían irrumpir en su refugio. ¿Qué van a hacer? Clara apenas podía contener la respiración. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando un miedo palpable. La imagen de las sombras tras la puerta la acechaba más que nunca. Busca algo que nos pueda ayudar, respondió Samuel, su voz firme, aunque en su interior se debatía entre la desesperación y la determinación. Observó alrededor. Había estanterías llenas de objetos polvorientos, juguetes viejos y fotografías que hablaban de historias pasadas. Un reloj de pared marcaba las horas en un ritmo lento y temeroso. El hombre detrás del mostrador se inclinó hacia ellos, sus arrugas acentuando la expresión de preocupación en su rostro. Escuchen, no sé quiénes son, pero en esta tienda no se permitirán los problemas. Si tienen algo que esconder, ahora sería el momento de hablar. Samuel se volvió hacia él. ¿Y qué harías si lo hacemos? Les ayudaré, dijo el anciano, visiblemente interesado en sus vidas. Pero solo si confían en mí. Si no, esos tipos afuera no dudarán en entrar. Sus ojos centelleaban con la sabiduría de alguien que había vivido más de lo que se podía imaginar. Era como si en tan solo un segundo, Samuel pudiera ver la historia del hombre reflejada en su mirada cansada. Antes de que pudiera elaborar su respuesta, un nuevo golpe resonó en la puerta, más fuerte y una voz impaciente exigió: sabemos que están ahí. No hay donde esconderse. Solo queremos respuestas. Samuel apretó los puños. Había una tensión electrizante en el ambiente. Clara, necesitamos decidir. Confiamos en él, apuntando hacia el anciano, o enfrentamos lo que sea que esté detrás de esta puerta. Clara dudó, su rostro entre la desesperación y la esperanza. Si decimos la verdad, ¿qué pasará? El anciano, sin perder la calma, interrumpió. A veces, la verdad puede ser más liberadora que el miedo. Pero si deciden permanecer ocultos, se arriesgan a perderlo todo. El sonido de varios pasos resonó cada vez más fuerte. Samuel sintió como sus nervios se apretaban como una serpiente. No podemos quedarnos aquí para siempre, murmuró Clara, incapaz de contenerse. Samuel finalmente decidió. Hemos tomado tantas decisiones basadas en el miedo. También podemos elegir abrirnos a la posibilidad de entender lo que este hombre sabe. Con un gesto decidido, se acercó al mostrador. Está bien, ¿quiénes son ellos y qué quieren de nosotros? El anciano asintió gravemente. Lo que están persiguiendo está más allá de sus miedos. Es sobre su pasado, Clara. Aquello que creías que habías dejado atrás. Samuel sintió cómo se le revolvía el estómago ante la revelación. ¿Qué tipo de secretos escondía Clara? Su mirada se encontró con la de ella, y en su profundidad se encontraba un mar de preguntas y preocupaciones. Todo tiene un precio, continuó el anciano. Y si deciden descubrirlo, deben estar listos para las consecuencias. Antes de que pudiera más, el sonido de un vidrio estrellándose contra el suelo resonó desde la entrada. Los hombres en la calle habían comenzado a hacer su movimiento, rompiendo su dominio sobre la situación. El corazón de Samuel se detuvo y en un instante se dio cuenta de que la decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Sus vidas pendían de un hilo, y todo estaba a punto de cambiar. La campanita sonó nuevamente mientras la puerta se abría de par en par. La figura de uno de los hombres envueltos en sombras entró y sus ojos se posaron en Samuel y Clara. La tensión en el aire se hizo palpable, un enfrentamiento inminente. ¿Dónde están?, resonó su voz atronadora, y antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador retumbó en sus corazones, un aviso de que la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás imaginaron. La noche se volvió un
Tabernáculo de secretos y revelaciones. Mientras los ecos de viejas historias buscaban salir de la oscuridad, Samuel comprendió que las sombras perseguidoras solo eran un reflejo de lo que ocultaban en sus corazones. Sin embargo, una última revelación pendía en el aire: ¿qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para enfrentar lo desconocido y hallar la verdad, antes de que todo se desvaneciera para siempre? La figura en la entrada sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Sus ojos destellaban con una mezcla de rencor y éxtasis, como si disfrutara el temor que causaba. Samuel sintió como un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida mientras la atmósfera se volvía más densa. «¿Esperaban que no los encontráramos?», el extraño preguntó, avanzando con paso firme y decidido. El sonido de sus botas resonaba como un tambor en la tienda, un eco de la inminente confrontación. Samuel entrecerró los ojos, buscando alguna salida, alguna forma de escapar de esta trampa mortal en la que se encontraban. Clara, temblando, le tomó del brazo. «No podemos dejar que se acerquen más», susurró, su voz temblando de terror. Pero el anciano ya había cambiado de postura, su rostro decidido y lleno de valentía. «Lo que buscan no está aquí», dijo firmemente, desafiando al intruso. «Si me dejan en paz, los llevaré a donde deben ir. Hay cosas que deben saber». Su voz parecía tener el poder de ordenar el caos. Al menos por un momento, el hombre se detuvo, arqueando una ceja. «¿De verdad crees que me voy a dejar engañar por un viejo como tú? Sé lo que llevas aquí», dijo, lanzando una mirada a las estanterías como si fuera capaz de ver a través de ellas. Samuel sintió como su corazón se aceleraba, cada latido una petición silenciosa de que aquello no terminara en tragedia. «Samuel, ¿qué vamos a hacer?», murmuró Clara, casi quebrándose. Un hilo de pánico se enroscaba en sus palabras, y Samuel sabía que el tiempo se agotaba. No podría esperar más. «Lárgate», Samuel decidió de repente, sintiendo que el impulso de proteger a Clara lo arrastraba. «No está en venta la vida de nadie». El hombre se inclinó hacia adelante, riendo con desdén. «¿Peleas? Me agrada tu determinación, pero no tienes idea de lo que te espera, niño. Todo lo que te rodea, todas tus ilusiones pronto se desmoronarán». En ese momento, el anciano se movió, interponiéndose entre Samuel y el hombre. «No tienes que hacer esto», le dijo con una voz que intentaba ser tranquilizadora pero que también estaba llena de una fuerza peligrosa. «Hay una manera de salir de esto sin violencia». «No quiero hablar. Quiero respuestas», insistió el hombre, acercándose aún más. Samuel podía sentir el odio emanando de él como un perfume fuerte e irritante. El extraño comenzó a buscar algo en sus bolsillos, y el sonido de un metal frío hizo eco. «Samuel». Clara gritó, y el tiempo se detuvo en ese instante. Samuel giró rápidamente, empujando al anciano a un lado, preparándose para enfrentarse al enemigo. Pero de repente, una luz brilló detrás de ellos, y el sanador aroma de esperanza fluyó a través de la sala. Era un grupo de personas, hombres y mujeres de pie en la entrada, su presencia envolviendo la escena con la promesa de ayuda. «¡Alto!», uno de ellos gritó, con una voz que sonó como un trueno. «Regresen, ahora mismo. No queremos problemas, pero si es necesario, los crearemos». El hombre de la sombra se detuvo, paralizado por la llegada inesperada. Su expresión se tornó en furia, pero el anciano aprovechó la oportunidad para empujar a Samuel y Clara hacia atrás, llevándolos más cerca de la salida, donde el grupo comenzó a rodearles. «¿Quiénes son?», preguntó Samuel, todavía sin aliento, sin poder bajar la guardia. «Aliados», respondió una mujer joven con determinación brillando en su mirada. «Ha llegado el momento de que se enfrenten a su pasado. Lo que descubran cambiará todo». Clara se volvió hacia Samuel, sus ojos reflejando la confusión y la inquietud que ambos sentían. La verdad realmente les liberaría, o los hundiría más en la oscuridad. Un ruido, más fuerte que antes, rasgó el aire mientras una de las estanterías del fondo crujía y caía. Samuel sintió que sus pies se paralizaban, atrapados entre el misterio y la revelación. La vida que conocían se desmoronaba a su alrededor, y el alcance de la verdad parece estar al borde de cambiarlo todo. «¿Listos para enfrentar lo que viene?», le preguntó la mujer, su voz resonando con la gravedad del momento. Pero saber la respuesta podría significar arriesgarlo todo. ¿Estaban listos para descubrir qué secretos de Clara se ocultaban y cómo los perseguidores los atormentaban? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el caos comenzaba a desatarse, dejando la decisión de su futuro en manos de las sombras y del pasado que acechaba.
La habitación del hospital estaba impregnada de tensión. Los ecos de los gritos de Clara aún resonaban en la mente de Samuel, mientras ambas vidas pendían de un hilo invisible ajustado por decisiones desesperadas. Las puertas del futuro parecían cerradas, pero había una chispa de determinación que cada uno comenzaba a sentir en su interior. Sin más palabras, los ojos de Clara se encontraron con los de Samuel. En esos instantes, ambos comprendieron que su amor había sido puesto a prueba de manera brutal, y la verdad que se desataba era un monstruo que amenazaba no solo sus corazones, sino sus vidas. Clara, con lágrimas aún colgando de sus pestañas, tomó una respiración profunda. Samuel, lo siento. Todo lo que te he ocultado, no fue por desconfianza, fue por miedo. Su voz temblaba, pero había una fuerza entre la fragilidad y la firmeza. ¿Qué estás diciendo? Samuel sintió que toda su existencia se reducía a esa pregunta. ¿Por qué me metiste en esto? La confusión inundó su mente, pero su determinación era como una tormenta que empezaba a desatarse. Hay algo en mí, en mi familia, que he tratado de escapar. El pasado no nos deja, Samuel. El ejército oscuro. Clara no pudo continuar, el terror conteniendo sus palabras. ¿Ejército qué? La incredulidad lo golpeó como un rayo. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me involucraste en un peligro que no entiendo? Porque nunca quise que te arriesgaras. Este niño que espero. Clara miró su vientre temblando, y Samuel sintió que su corazón caía. Es parte de todo esto. Ellos quieren al bebé, quieren manipularlo, manipularme, y yo no puedo permitirlo. Sus manos temblaban. Todo cobró vida a su alrededor. Los sonidos del hospital, el murmullo de personas, el pitido de las máquinas, todo se volvió abrumador. Samuel estaba atrapado entre la realidad y el horror que lo rodeaba, sus pensamientos giraban como un torbellino, y sentía que las pisadas de su pasado se acercaban, trayendo consigo sombras de miedo que parecían cada vez más cercanas. Las sombras hacia el pasillo principal se movieron, figuras vestidas de negro, hombres que representaban todo lo que esperaban dejar atrás. Samuel sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior mientras el hombre al frente, Vargas, el médico, se acercaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Entonces has tomado tu decisión? Antes de que Clara pudiera responder, Samuel le dijo, no puedes dejar que te controlen. No puedo dejarte sola en esto. Su voz resonó con una súplica aterradora, pero Clara, con un nudo en la garganta, ya sabía que la sola fuga no era una opción. Tenían que enfrentarse a la tormenta. Samuel, tenemos que hacer algo, dijo en un susurro tembloroso. Tú eres la única salida que tengo. Necesitaría una prueba del pasado, algo con lo que pueda negociar. ¿Qué prueba? Samuel ya sentía que el tiempo se acababa. ¿Por qué ella no le había contado antes? Una carta, algo que guarde mi madre, relacionado con su historia, podría revelarlo todo, podríamos negociar. Pero ya no puedo seguir huyendo. Clara dejó caer su cabeza, sintiendo el peso de su legado. Samuel no sabía si debería sentirse aliviado por la revelación o atrapado en un laberinto de angustias. Entonces tenemos que encontrarla, dijo con firmeza mientras su estómago se encogía ante la idea de enfrentarse a un pasado oscuro. Debemos irnos ahora. Ellos no se detendrán. Cuando la puerta del hospital se abrió de golpe, el aire tronó con intimidante autoridad. La figura del hombre de negro se volvió aún más denigrante, como un depredador acechando a su presa. ¿Están listos para unirse al juego, o prefieren jugar con el tiempo? Dijo su voz ronca como el crujido de hojas secas. Clara apretó la mano de Samuel, sintiendo que lo único que podían hacer era simplemente avanzar, no había tiempo para retroceder. Samuel susurró Clara entre llantos, confía en mí. Y con esa chispa de fe, se dirigieron juntos hacia la salida. El hombre de negro se abalanzó hacia ellos, pero el grito de Clara resonó con desesperación. Vete de aquí, no quiero que te hagan daño. Y entonces, como un instinto maternal que defiende lo que más ama, ella se interpuso entre Samuel y el extraño. Por un instante, el tiempo se detuvo. Suelta a Clara, grita Samuel, de repente decidido. Yo soy el que querías, así que ven por mí en lugar de amenazarla. La risa burlona del hombre retumbó en sus oídos. ¿Realmente piensas que esto se trata de ti? Todo gira en torno a ella, amigo. Un lastre que cargan los de su tipo. Samuel sintió que el aire se lo quitaba. La ira agitó sus entrañas. Ella no es un lastre, es alguien a quien amo.
Esa declaración asombrosamente resonó, dejando a todos en un silencio que quebrantó el caos. Clara lo miró, su expresión sorprendida reflejaba una luz de esperanza perdida. Era su momento de luchar, pero lo que se acercaba requería un sacrificio. A medida que los hombres del orden avanzaban, Samuel y Clara siguieron adelante, la vida les había entregado un dilema desgarrador. Enfrentar al vórtice de secretos y sombras que acechaban alrededor de Clara se convertiría en su camino hacia la verdad. Pero, ¿cuánto estarían dispuestos a entregar para aferrarse a lo que realmente querían? ¿Estaban listos para afrontar no solo su futuro, sino el destino que los había estado llamando? «No me dejes», gritó Clara, sintiendo la presión arrastrarla hacia lo oscuro. «Nunca». Samuel contestó, la determinación encendida en su pecho. Juntos, dieron un paso decidido hacia lo desconocido, desafiando el futuro, escribiendo su historia en la penumbra de una noche que no parecía tener fin, y así, el amor se convirtió en su fiel aliado, mientras el pasado ansiosamente los acechaba. Estaban listos para desenredar el hilo de secretos que nunca deberían haber visto la luz y al final, la verdad sería su única salvadora o su perdición. Ahora, aquí viene el momento decisivo. No te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que tus amigos también lleguen a conocer esta conmovedora historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan intenso. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.